carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, y luego vayan a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Gálatas, voy a leer 2 versículos para que recuerden más o menos esta lista que Pablo hace acerca del fruto del Espíritu. Y luego Efesios es el pasaje que quiero trabajar con ustedes. Pablo en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y hoy vamos a hablar de benignidad, bondad. Y vamos a dejarlo ahí. Váyanse en Efesios capítulo 2, verso 1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad, otra vez renovada, que tenemos de hundirnos en ella y poder de alguna forma dejar aflorar los conceptos y enseñanzas que emanan de ella, Señor, por tu santa inspiración. Así que danos un corazón fértil y dispuesto a escuchar tu consejo en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Vivimos en un mundo de gente buena? Muchos van a decir que sí. Muchos hay que dicen que sí. Yo digo que no. No vivimos en un mundo de gente buena. Y cuando digo gente buena, déjenme que me explique un poco mejor para no sonar extremista. Me refiero en forma universal, general. Si nosotros fuésemos extraterrestres y miramos de lejos este mundo, el planeta azul, como le llaman algunos, y decimos, bueno, ¿qué características identifica a esa raza, a esas criaturas? Vamos a encontrar que en líneas generales es una raza, un mundo, una criatura tendiente a la autodestrucción, a ser usufructuario de los recursos naturales, pero no cuidando de ellos, sino destruyéndolos poco a poco. Se intoxican en sus inclinaciones naturales, y en definitiva lo que vemos es una criatura que más bien corre a su autodestrucción, a su fin. Hay gente buena en el mundo, no cabe la menor duda. Sería muy cínico decir de que no existe bondad en alguna forma, pero en líneas generales el hombre no es bueno. Si el hombre fuese bueno, no habría guerras. Si el hombre fuese bueno, no habría estafadores. Si el hombre fuese bueno, no veríamos constantemente niños muriéndose de hambre, mientras en las grandes urbes sociales de este mundo vemos a los pueblos enriqueciéndose cada vez más. ¿Cómo puede ser que una pintura que cuelga de una pared en un museo salga millones de dólares? Un simple pedazo de tela con acuarela. Mientras tanto, esos millones de dólares pueden alimentar una multitud de niños en algún país del tercer mundo.
algo no está bien en nuestra naturaleza. No habría delincuencia, no habría egoísmos, no habría abusos, no habría muchas cosas que son comunes. Los actos de bondad son esporádicos, sí, pero cuando miramos al hombre en su comportamiento diario, vamos a encontrar que durante la jornada hay muchas cositas que le van echando tinta a esa imagen que muchas veces nosotros pensamos es excelente cuando realmente no lo es. Esto es polémico, ¿eh? Hay mucha gente que va a patalear, especialmente ahora que nos están escuchando por este sistema de videos. Van a estar dando vuelta a las sillas y pateando los bancos, diciendo no estoy de acuerdo con el pastor. Vamos a ver las dos próximas cualidades que enlista el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 22, que son benignidad y bondad. Y tomen nota que estuve haciendo un desarrollo de cada cualidad a la vez, pero en este caso las tomo las dos juntas porque están relacionadas una con la otra. Por eso es que hago esta decisión deliberada. ¿Por qué es importante para el apóstol Pablo, esta es una pregunta necesaria, subrayar estas dos cualidades como fruto del Espíritu Santo? Y otra vez, ya hemos dicho varias veces, un problema de orden doctrinal dentro de la iglesia y otro de tipo práctico, acciones. En el ámbito doctrinal se había metido un evangelio que competía con el que había predicado el apóstol San Pablo. Y ese evangelio extraño lo que promovía era una salvación, en resumen, por obras. Es decir, que nosotros tenemos que guardar la ley y hacer una serie de cosas en última instancia para poder, en un sentido, ganar nuestra propia salvación. Y este es el concepto popular, no solamente dentro de algunos foros de la iglesia cristiana contemporánea, sino del hombre en general. Muchos piensan que el hombre tiene que hacer algo para salvarse o ser salvado. Y eso es lo que había penetrado en la idiosincrasia o la doctrina, digamos, del pueblo en Galacia y en muchas otras iglesias también, porque esto no es un patrimonio, este problema de Galacia, estaba por todas partes en el primer siglo. Esta doctrina equivocada lo que hizo fue llevar a los creyentes en Galacia a entrar en conflicto unos con otros y terminaron en acciones reprochables. En el capítulo 5, verso 15, Pablo prácticamente hace un resumen de dónde había desencajado todo este problema. Dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que este era el problema que se estaba dando dentro de esta iglesia en esta región del mundo. Así que, ¿cómo puede, pienso yo, una iglesia ser verdaderamente un testigo de Cristo cuando los creyentes se sostienen o se tratan en esos términos? Esto no puede ser. Nosotros como cristianos, lo mismo en la casa, si nos tratamos unos a otros como mordiéndonos y devorándonos unos a otros, ¿cómo vamos a ser testigos a nuestros vecinos, al resto de nuestras familias que no conocen al Señor? Entonces, si esa es la forma en que nos estamos tratando, algo está funcionando mal ahí adentro y tenemos que meternos y estudiar cuál es el problema y buscarle una solución, no perpetuar el problema. Dios es un Dios de soluciones. Y tiene toda la gracia y el amor para ofrecer esas soluciones y por supuesto están en Cristo Jesús. Así que la iglesia que trabaja o funciona como estaba funcionando Galacia no puede ser. Hay que parar y hay que arreglar las cosas, hay que buscar inmediatamente la reconciliación. La palabra benignidad que ustedes ven en ese pasaje, en realidad, otra vez recuerden que tenemos una traducción al español del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego en su totalidad. Y hace referencia a una disposición gentil, afable, una actitud agradable por naturaleza de parte de la persona. Una persona cortés, podríamos decir. Eso es lo que significa acá la palabra benignidad. Y esta palabra lo que hace más bien es definir la disposición interior de la persona, cómo funciona o cómo se conduce el alma del individuo que conoce al Señor. Una persona benigna siempre la vamos a encontrar inclinada a portarse bien, a hacer buenas acciones,
a conducirse de una manera que desea el bien para los otros. Cuidado con esto. La persona benigna, en los términos que la Escritura lo expone, es aquel que incluso se conduce bien con aquellas personas que se conducen mal con nosotros. Pablo dijo que debemos amar a nuestros enemigos, y esto es una barbaridad, para muchos es un disparate. La única manera de amar a un enemigo es cuando tenemos una disposición benigna en nosotros, tal cual como Jesucristo lo manifestó durante su ministerio terrenal. La bondad es otra palabra distinta en el original, y por eso los traductores escogen dos palabras diferentes. Hace referencia al acto cuando una persona voluntariamente le hace el bien a la otra persona. Así que son dos términos muy interesantes para estudiarse y que nos sirven incluso para llamarnos al autoanálisis. ¿Cómo soy yo como creyente, como persona? Quizás sin sacarle mucha punta, ¿no?, a la definición, a la semántica de estos dos conceptos, porque nos podemos descarrilar acá. Pero podríamos resumir que la benignidad describe nuestra disposición natural, ahora como creyente, por supuesto, y la segunda define nuestra actitud, nuestra acción. Una define lo que somos dentro, la otra es cómo lo expresamos fuera. Soy una persona benigna en mi interior, por lo tanto actúo haciendo actos buenos con los demás en el exterior. Y estas cualidades, nos dice el apóstol Pablo, que son el resultado de la intervención y de la influencia del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es un Dios benigno y bueno con nosotros. La Biblia describe a Dios como un Dios benigno, un Dios bondadoso. Y entonces sí, para apreciar un poquito todo esto que estamos desarrollando, vamos a clavarnos un poco ahí en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, porque hay mucho para poder desarrollar acá. Básicamente, si ustedes miran, y síganme con la Biblia porque es importante que trabajemos con las Escrituras. El capítulo 2, esta sección que va del verso 1 al 10, quizás la podemos dividir en tres partes. Los versos 1 al 3 tenemos por un lado la condición natural del hombre sin Cristo, es decir, el hombre en su condición y su carácter, ¿no?, en general. Pablo está hablando ya a creyentes, pero les recuerda quiénes fueron ellos antes de ser creyentes. Así que nos ayuda a hacer un perfil de cómo es el hombre natural sin Cristo. Y eso lo vemos en los versos 1 al 3. Versos 4 al 9, si se quiere, tenemos entonces la naturaleza divina en cuanto a la forma en que responde a ese hombre natural sin Cristo. Y verso 10, yo hago esa división, ¿no? Pueden poner el verso 10 junto al verso, a la porción del 4 al 9. Yo la separo porque en definitiva ahí tenemos una aplicación de todo lo dicho en los versos 1 al 9. Es una división un poquito arbitraria, a modo de cómo explicar esta porción. Por eso hago esa división, para que más o menos ustedes tengan un mapa de cómo desarrolla las ideas Pablo ahí. Veamos un poquito, versos 1 al 3. Fíjense en ustedes, tenemos la naturaleza del hombre sin Cristo. Y Pablo, ¿cómo lo describe al hombre sin Cristo? Dice, muerto en delitos y pecados. Muerto. Otra vez, si Él os dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y noten que no estamos muertos porque hemos pecado, sino porque estamos en pecado. Cuidado con la distinción acá, porque a veces confundimos las cosas. Nosotros, a ver si lo ponemos de esta manera, nosotros no nos hacemos malo cuando hacemos el mal. Nosotros hacemos el mal porque somos malos. O sea que acá lo que sucede es que hay un problema en la naturaleza del individuo que es constante, es inclinado a actuar totalmente opuesto a la voluntad divina. Así que la acción no determina la condición del hombre. Es la condición del hombre lo que determina la acción
del individuo. Y nos dice este hombre que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo, y esto lo registra el evangelista Mateo, hablando del corazón del hombre, dice: el hombre malo, del mal tesoro, de su corazón saca cosas malas. Eso, para los que toman nota, está en el capítulo 12, verso 35, en la segunda parte del Evangelio de San Mateo. Así que Jesús otra vez está hablando que las acciones no están definiendo tanto al hombre, sino que, o sea, en un sentido sí, pero lo que está indicando es que parten o emanan de una naturaleza, un interior, que es el corazón del hombre, que ya está torcido. Y entonces las acciones lo que hacen es simplemente mostrar lo que está fallado dentro de ese hombre natural y sin Cristo. Yo no sé, francamente, ¿no?, cómo puede alguien defender la idea de que actúa mal dirigido por el Espíritu Santo. Esto es una aberración, es una deshonra a Dios. La persona que actúa mal, bajo ningún punto de vista puede atribuir esa actuación incorrecta a la influencia del Espíritu Santo. Eso deshonra a Dios, es un gran pecado, eso no se puede hacer. Si actuamos mal porque hemos seguido ya sea nuestra inclinación en la carne o qué sé yo, alguna rabia que tenemos, pero el asunto es no podemos atribuirle a Dios poniéndonos actos violentos o actos incorrectos. Note que dice que estamos muertos y la descripción que hace es en vuestros delitos y pecados. Y esta repetición, estos dos conceptos lo que hacen es de alguna forma intensificar lo que el apóstol Pablo está tratando de indicarnos. Es decir, intensifica la condición muerta de ese hombre natural en cuanto a condición y conducta, ¿no? Estamos hablando. La palabra delito, si nos metemos un poquito en la definición semática, referencia a la distorsión moral del hombre. Estamos chuecos. Moralmente el hombre perdió el norte. Vamos para cualquier lado, tenemos criterios equivocados. Y esto es un asunto, ya algún día vamos a hablar acerca de ética, de moral, qué es moral, cómo la definimos, pero en la sociedad la moral la determina la cultura. Y la cultura es la que dice lo que es moral e inmoral. Bueno, pero ¿qué autoridad tiene la cultura? Si tenemos una cultura que dice que es moral pegarle a la mujer, ¿eso está bien? ¿Porque la cultura lo acepta? No, señor, de ninguna manera. Entonces tiene que haber principios absolutos de moralidad, que tienen que ir mucho más allá de lo que dicta la cultura, porque si vamos a entregarnos a lo que dicta la cultura, y bueno, viva el canibalismo y todas las perversiones que vimos a través de los siglos en una sociedad dada. Así que algo en esa definición, o ese concepto de que es la fuente de autoridad en lo que es moral y aceptable, lo da la cultura, realmente no se sostiene cuando lo analizamos a fondo. La palabra pecados es esa famosa palabra hamartías o hamartós, que hace referencia, el concepto para aquellos que estudian un poco más a fondo esto es cerrar el blanco, ¿no es cierto? Y básicamente es el principio que lleva a las acciones malas. Acá se está refiriendo a acciones, por eso está en pecado, en plural, perdón, pero pecamos en plural porque el pecado está en nosotros, en singular. Así que si una persona pregunta, ¿por qué el hombre peca? Bueno, porque es pecador. ¿Por qué comete pecados? Bueno, porque el pecado está en él. Cuando decimos el pecado está en él, estamos hablando de la naturaleza, la inclinación, la tendencia natural del hombre es a hacer actos que van o contravienen la voluntad soberana del Señor. En otras palabras, nuestras vidas se identifican por una condición de muerte espiritual que manifiesta acciones que transgreden la ley de Dios. Como consecuencia de esta condición muerta que describe el apóstol Pablo, el hombre entonces se conduce siguiendo la corriente de este mundo, dice el verso 2, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ponte a pensar un poquito, el muerto, ¿en qué dirección va? Y el muerto va en la misma dirección que van todos los muertos. La muerte. No puede ir en otra dirección.
Y cuidado, Pablo por algo usa estas ilustraciones durísimas, estas son declaraciones fuertes. No estamos muertos biológicamente, obviamente, ¿no? Pero cuando está hablando de muerte, en este caso está hablando de la muerte espiritual de la persona. El muerto no responde a estímulos dados. Por más que alguien le hable a un muerto, no responde porque está muerto. Y todos los muertos van en la misma dirección, vamos todos en la dirección del cementerio. ¿Por qué? Porque estamos muertos, hemos partido de esta realidad. Así que no puede ir entonces en la dirección que van los vivos. No puede y tampoco tiene la capacidad de querer porque, otra vez, indico, está muerto. Y espiritualmente eso es lo que sucede con nosotros. No podemos y no queremos tampoco ir en la dirección de los vivos. Estamos muertos espiritualmente. ¿En qué dirección va este mundo? Porque Pablo dice que estamos muertos y seguimos la corriente de este mundo, la dirección en la que se mueve el mundo y la sociedad. Pregunta, ¿en qué dirección se mueve el mundo y la sociedad según la antropología del apóstol Pablo? Y fíjense en que el versículo 2 dice que es la dirección que el diablo le apunta. Esto es terrible, ¿eh? Dice, la corriente de este mundo conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Esto es tremendo, acá podemos hacer toda una disertación acerca de cómo opera el enemigo del hombre en la influencia humana. Pero toda la manera de pensar del mundo se mueve en una forma porque está siendo incentivado por una fuerza que no comprendemos realmente. Ojo, hoy día en el campo evangélico se juega mucho, ya lo he dicho muchas veces esto desde acá. Hoy agarramos y tomamos al diablo para la chacota, lo agarramos a patada, lo insultamos, le atamos el cuello con una cuerda, lo echamos por una puerta, por la otra, le hacemos zancadillas, llaves de wrestling. Vamos, viejo, no seamos infantiles, a ver si la terminamos. Con esto hoy día se ve cada cosa en las iglesias que hacen con el diablo lo que se les da la gana. El diablo es una pelotita que usan los malabaristas en el circo, ¿no es cierto? Y estamos ahí, el pobre diablo dando vueltas para arriba y para abajo. Bueno, pobre de pobre no tiene nada, ¿no? Pero dejemos de ser infantiles, a ver si crecemos el pueblo cristiano de una vez, salgamos de esa niñez espiritual. Las películas de Superman son para el cine. En la iglesia no existe el cristiano Superman. Si no quieres que el diablo te agarre a cachetadas, no te hagas el loco con el diablo. Deja que Dios se encargue del diablo. Tú encárgate de tener una estrecha relación con Dios. Acá hoy día el cristianismo se cree que sabe de todo acerca del diablo. Y saben una cosa, muchas de las cosas que se predican hoy en la iglesia no se sacan de la Biblia, se sacan de los libros seculares que hablan acerca del diablo y la demonología. Y esto es terrible, esto es pura filosofía y en algunos casos satanismo propio metido adentro de la iglesia. Si no sabes del diablo como habla la Biblia, mejor cierra la boca y habla del Señor, pero no hagamos cosas terribles como se está haciendo en la iglesia contemporánea. El diablo nos agarró de la nariz hoy y nos lleva para donde quiere. En la pantalla cinematográfica se presenta al diablo con cachos, ¿no? Los cuernos y una cola larga, es fiero, el estridente, vestido de rojo, yo no sé, todo el tiempo tenemos esta imagen dantesca, ¿no? Que fue el que más o menos pintó de alguna forma, describió, mejor dicho, el diablo y los diferentes niveles en el infierno, y todavía seguimos con esa imagen de Dante. Y tenemos este concepto del diablo. ¿Y el diablo qué hace? Se mata de risa. Se mata de risa. Es como si alguien, por ejemplo, nos describiese a nosotros en una forma caricaturesca. Y miramos la caricatura y decimos, vamos viejo, eso no soy yo. Y nos matamos de risa del artista. Bueno, el diablo se mata de risa de nosotros, porque realmente nos está llevando para donde quiere. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros seguimos la corriente o la dirección que el diablo le apunta. Es decir, que el diablo dice, quiero que el mundo vaya en esa dirección. ¿Y qué hace el hombre? Va en esa dirección. Fíjense lo que pasó en el huerto del Edén. La serpiente, hablando con la mujer, le dijo, quiero que vayas en esta dirección. No la obediencia a Dios, sino para aquel lado. Y Eva, de la nariz, fue en la dirección que le apuntó este individuo. Y luego, por supuesto, Adán y toda la generación que sigue, la misma cosa. Cuidado, 2, la dirección de la carne.
es decir, la dirección que le impulsa a su misma carne. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Y luego agrega también la dirección que sus razonamientos le inculcan, porque dice, y de los pensamientos. Así que noten acá esta triada, ¿no es cierto? El diablo, la carne, la mente, es lo que describe este hombre. Noten ustedes que todo el mundo muerto va en la misma dirección, siguiendo una corriente común. Tengan paciencia, síganme porque ahora les voy a mostrar a dónde quiero llegar con esto. Pero tengamos presente esto, que todo el mundo, sin excepción, según Pablo, excepto los que ya conocen a Cristo, todos los demás, y otra vez esto levanta, incendia a la gente de otras religiones, de otros credos, o los ateos también. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no estoy tratando de crear la polémica. Acá arreglen con Pablo, él es el que dice esto. Pero entonces dice que todo el mundo, excepto los cristianos, están moviéndose en una sola dirección y que está dictada por estas tres fuerzas. Una es personal, un diablo, un ser personal, un ser creado, y luego nosotros somos nuestros propios enemigos, nuestra carne y nuestra mente que nos lleva para cualquier lado. Así que seguimos una corriente común, los seres humanos. Si el hombre es así por naturaleza, pregunta, ¿qué cree el hombre que merece entonces? Si el hombre se mueve en una sola dirección y que es autodestructiva, y es una dirección que contraviene la voluntad y soberanía de Dios, bueno, ¿qué es lo que el hombre piensa que merece estando en esa condición? Miren, si somos nosotros honestos con nosotros mismos en nuestros razonamientos, y creo que el hombre natural no es honesto consigo mismo, pero si lo es, lo que merece es lo que el hombre busca, el juicio de Dios en última instancia. Y no lo busca deliberadamente, lo busca por ignorancia, porque en definitiva es la consecuencia de darle la espalda a Dios. Dice el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, ahora que somos creyentes, acuérdate, dice Pablo, que recibimos vida, antes éramos hijos de ira, muertos en vuestros delitos y pecados, y éramos hijos de esa ira como el resto de las personas sin Cristo, personas que no le han recibido como Señor y como Salvador. Ahora, yo pienso que esto es un cuadro desesperante, Cuando miramos lo que Pablo nos dice de nuestra condición y nuestras acciones, la verdad, no tenemos para dónde disparar. El hombre está comprometido, está metido en un serio problema. Cada vez que miramos a una persona en sociedad o a la sociedad entera, vemos que toda la sociedad, en cuanto a las cosas de Dios se refiere, es una sociedad bajo ira, en condenación y condenación eterna. Sin embargo, entonces, el apóstol Pablo nos da la solución a este gran dilema de la raza. Noten que dice en el verso 4, pero... Y este pero nos para en seco, porque rompe completamente con la dinámica de pensamiento del verso 1 al 3. Nos hunde en esta condición deplorable de la naturaleza humana y sus acciones, y el hombre termina diciendo, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿Dónde estoy? ¿Cómo hago para resolver este problema? Y entonces Pablo dice, para ahí, pero Dios. Noten ustedes que en los versos 1 al 3, se nos da el perfil del hombre y su naturaleza y o acciones. Ahora mueve al hombre a un lado del esquema y lo que hace es introducir en medio a Dios, que es el que soluciona el problema. Desplaza al hombre a un lado y pone en el centro entonces a Dios. Verso 4 dice, pero Dios... Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez nos devuelve a lo que desarrolló en los versos 1 al 3. Miren ustedes la dinámica de Pablo, hagamos bien la exégesis. Pero Dios, cuando nosotros estábamos muertos, como ya expliqué en los versos 1 al 3, dice el apóstol Pablo, nos dio vida. Estando muertos, tú no te puedes levantar. ¿Cómo resuelvo esta situación? Dios nos dio vida. Y
Y entonces fíjense en la dinámica de todo el pasaje. Versículo 1 dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 4, pero Dios, verso 5, nos dio vida en Cristo. Y luego agrega al final de ese versículo, por gracia sois salvos. Y retorna la declaración y la amplía en el versículo 8 cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego explica en el verso 9, no por obras para que ninguno se gloríe. Esto es importante porque en Galacia estaban diciendo que la salvación es por obras. Y Pablo le dice a las iglesias, no es por obras. Bueno, pero ¿y cómo es entonces, Pablo? Por gracia. Es un obsequio. Tú estás muerto, no puedes hacer nada. Dios es el que toma la iniciativa, entra en acción y es el que nos da vida en Cristo, no en cualquier religión o en cualquier forma, sino en Cristo Jesús. Y de esa manera disfrutamos la comunión del perdón divino. Y entonces, hoy día, por cierto, ¿no? Quizás a modo de paréntesis, el hombre natural mueve las cosas al revés de la dirección que las mueve Pablo. El hombre piensa que se puede salvar haciendo obras. El ateo, construyendo un mundo mejor, las religiones guardando ritualismos y cosas por el estilo. Y honestamente, y como teólogo les digo, que esto ya lo he releído. La única religión en la historia y en el mundo que ofrece una salvación por gracia y no por obras es el cristianismo evangélico. Y digo evangélico deliberadamente, porque el cristianismo católico romano tampoco ofrece una salvación por gracia. Y le van a decir que sí, pero no. Discúlpeme, pero no. Y podemos sentarnos a hablar largo sobre ese asunto después. Y yo le puedo mostrar que el credo establece, para los que saben un poquito de teología, una postura semipelagiana, una postura donde el hombre tiene que hacer ciertas cosas, guardar sacramentos para poder obtener la salvación. La única religión, el único concepto o idea que establece una salvación pura y exclusiva de un Dios soberano es el cristianismo evangélico. Y cuidado, dentro del cristianismo evangélico hay ciertos movimientos que hoy se han hecho muy populares que también están promoviendo una salvación por obras, mezcladas con la gracia, que es una contradicción. Eso ya lo hablaremos en otra ocasión, pero es simplemente para ponerlos en aviso y alertos, porque el evangelio que Pablo predicaba no solamente fue atacado en el primer siglo, sino que todavía está en la mira del ataque de los falsos maestros. Pablo entonces nos dice que, versículo 4, Dios es un Dios misericordioso. En la segunda parte del verso 4 dice que Dios es un Dios de amor. Miren ahí sus Biblias, Verso 5, Dios es un Dios que da vida. Número 4, verso 6, es un Dios que resucita al muerto espiritual y le da vida espiritual. Y verso 7, es un Dios que revela su gracia. Y la pregunta es, ¿por qué hace todo esto Dios si nosotros no lo merecemos? Porque recuerden que en el verso 3 dice, y éramos hijos de ira por naturaleza. Pero entonces, a ver, Pablo, ¿por qué Dios, si Él estima que estamos bajo juicio, que soy hijo de ira, del juicio de Dios, ¿por qué Dios a mí me salva? Y fíjate entonces que nos salva, Dios hace todas estas cosas por estas cualidades, y en definitiva porque Dios es un Dios bueno. Fíjate bien otra vez, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios hace estas cosas con nosotros? Porque Dios es bueno. Dios es infinitamente bueno con nosotros. Y el problema es que muchas veces no sabemos apreciar la bondad que Dios ejercitó con nosotros. Y por eso es que estaba pasando lo que pasaba en Galacia. Perdieron de vista la bondad de Dios. Y entonces ese Dios bueno, como lo describe el apóstol Pablo, nos salva a hombres malos. Y malos por naturaleza, para hacernos buenos. Y que actuemos con bondad
Y eso es lo que tiene que ver entonces la parte práctica en el verso 10, como les indiqué. Porque somos hechura suya, es decir, creados por Él a esta nueva vida. Creados en Cristo Jesús es la explicación de esa hechura suya. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que somos hechura suya? Bueno, creados, hechos en Cristo Jesús. Pero entonces nos dice el propósito para que Dios nos levantó de los muertos. Y dice este hombre, para buenas obras. Éramos malos, no podíamos actuar haciendo el bien, era una contradicción de naturaleza, de carácter, y Dios entonces, por ser bueno, nos da vida y ahora nosotros somos hechos buenos en Cristo Jesús para actuar en una forma correcta, haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Pablo le dice a los hermanos de Galacia que andaban mal. Si ustedes vuelvan otra vez a Gálatas en el capítulo 5, versículo 15. Estos hombres andaban mal teológicamente y andaban mal en cuanto a conducta, la praxis de esa teología. Cómo aplicaban estos conceptos que Pablo les había predicado y enseñado desde el Evangelio y toda lo que es la vida cristiana después. ¿Cómo puede ser, hermano, que en una iglesia se muerdan los creyentes unos a otros? Esto es una barbaridad, esto es una vergüenza. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Cómo vamos a salir a repartir folletos y a predicar del Evangelio de un púlpito o en la calle cuando hablamos con los demás? Cuando la gente entra a la iglesia y ve de que se están agarrando a trompazos los cristianos. He sabido de iglesias que literalmente los creyentes se han agarrado a trompadas por asuntos de diferencia. Que ha tenido que intervenir la fuerza pública, la policía, para separar a los creyentes. Bueno, eso es lo que estaba pasando en Galacia. Se armó un lío bárbaro. Y Pablo tiene que escribir y poner las cosas en orden. Decir, señores, frenen. Esto no va. Esto no puede ser. Así que entonces, noten ustedes que ahora nosotros tenemos, habiendo aceptado a Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y lo que tiene que manifestarse, o lo que debemos manifestar, es esa acción del Espíritu en nosotros, cuyas cualidades son, entre otras cosas, la benignidad de carácter y la conducta, es decir, ser buenos, actuar con los demás. Y entonces, si ustedes se van al capítulo 6, verso 10 de la carta, notamos que, ya para ir cerrando los argumentos acá, es que debemos hacer el bien con la actitud correcta. Es decir, siendo benignos. Porque hay gente que hace bien, pero no porque son benignos. Hasta los mafiosos hacen bien a sus hijos, a una esposa, a un compañero de crímenes. Pero eso no quiere decir de que es una persona benigna, es un mafioso, ¿no es cierto? Un asesino, a personas que están presas por delitos terribles. Y puede ser que encontremos algún delincuente en la cárcel que está en la cárcel por haber cometido un delito y que por ahí comparte un vaso de agua con un compañero de prisión, pero es porque es un hombre benigno, a menos que se haya aceptado a Cristo, ¿no? Puede ser, hay presos que se convierten en la cárcel, eso es otro tema. Pero vayamos a la realidad. Acá lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros hacemos el bien tenemos que hacerlo con la actitud correcta, y es una actitud benigna por parte de nosotros. Y la segunda cosa es que debemos ser benignos. Cuidado, vuelvo a repetir, hacer el bien con la actitud correcta, benignos. Y ahora, ser benignos con la actitud correcta, es decir, con actos de bondad. ¿Cómo puede ser decir una persona que es benigno y hace el mal? Es una contradicción. Si somos benignos, si nosotros manifestamos esta cualidad divina, que Dios es un Dios benigno y a través del Espíritu manifiesta esta característica en nosotros, bueno, entonces tenemos que mostrar en actos concretos esa benignidad que menciona el apóstol Pablo. Y fíjense, tenemos que ser benignos manifestando actos concretos. Por ejemplo, verso 10, observa bien en la primera parte, usando las oportunidades que se nos presentan para actuar en una forma benigna o bondadosa. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿Cuántas oportunidades pasan de largo en la iglesia contemporánea? ¿Ustedes piensan que no hay oportunidades en la iglesia de hoy para hacer el bien? Hoy la sociedad, más que nunca, tiene enormes oportunidades de hacer el bien, pero no lo hace.
ponte a pensar cuántas veces el Señor nos pone en oportunidades en las que podemos darle una mano a alguien. Y a veces cerramos los ojos y decimos, este no es mi problema, este problema más. Vamos a mandárselo al pastor. Mire, pastor, tengo un lío acá, ¿no? Tengo este hombre que no sabe dónde aterrizar, qué sé yo, ¿no? Hágase cargo, ¿no? O el hermano Pepe es un gaucho. No se le escapa ningún detalle. Entonces agarramos y le tiramos el bulto a Pepe. Pepe, hacete cargo. Vos sos un hombre de Dios. Pero Pablo no dice que le pasemos el balurdo al otro. Pablo lo que está diciendo es que aprovechemos las oportunidades para hacer el bien. En Gálatas lo que se estaban aprovechando es la oportunidad para hacer el mal, morderse y hacerse bolsa los unos a los otros. Y eso no está bien. Número 2, debemos hacer el bien ejercitándolo con todas las personas. Fíjense en versículo 10 dice, hagamos el bien a todos, no los que me caen bien, todos. Jesús le hizo el bien a todos. No es que le hizo el bien, bueno, tú sabes que me sigues y eres un discípulo mío, yo a vos te hago el bien, pero al otro que se muera. Cuando alimentó a los 5.000, alimentó a todos. No empezó a ver, bueno, a ver quiénes son los que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo. A todos. En Lucas se nos habla de cuando curó a 10 leprosos. Solamente uno vino a glorificar al Señor. ¿Se acuerdan la historia? Los otros 9 preguntó, ¿dónde están los otros? ¿No eran 10 los que sané? Sí, Señor, tú sanaste 10. Pero como yo, si estoy bien de la vista y cuento bien, es 1. ¿Y el resto dónde está? No aparecieron, si te he visto no me acuerdo, Señor. Ya recibimos el beneficio y salió cada uno para su casa. Pero el beneficio fue para todos fueron restaurados. ¿Se dan cuenta? Así que, cuidado. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Tenemos que hacerle el bien a todos. Por eso Jesús dijo, ama también a tus enemigos. Mira, ¿sabes una cosa? En la vida cristiana, si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, si no lo eres, cierra el oído, esto no es para ti, pues no lo vas a entender. Pero si tú eres un creyente, estás entendiendo las Escrituras, tenemos que actuar aun cuando hay personas a nuestro alrededor que nos tratan como la patada, que nos han hecho cosas terribles. Si yo respondo como responde el hombre pagano, bueno, entonces no tengo de qué protestar. Pero lo que hace mella es cuando nosotros vamos en la dirección contraria, no la dirección que dice Pablo se mueve el mundo y la sociedad, los deseos del diablo, de la carne, de nuestra mente. No, dice, tú te tienes que desplazar en otros rieles, en otros carriles. Así que si alguien actúa mal, yo me arrodillo y digo, Señor, por favor, dame del fruto del Espíritu, necesito benignidad y bondad, eso que viene de ti, y ayúdame a responder a este que me está actuando, que me ha hecho daño, y responder en una forma que te glorifica o que te dignifica. Y eso hace un impacto tremendo en las personas que nos ven actuar. Por eso Jesús llamaba la atención. Le daban una cachetada y el Señor no respondía. Tenía todo el derecho de darle un buen coscorrón al otro, ¿no? Pero el Señor agachaba la cabeza y la gente decía, pero ¿de qué está hecho este hombre? ¿Qué clase de persona es esta? Los alguaciles del templo decían, nunca vimos hablar y ver a un hombre como este que hace milagros y actúa de una forma extraordinaria. El mismo Pilato, que fue un canalla, le llamaba la atención la actitud pasiva, activa, en realidad no era pasiva, estaba actuando Jesús, a la no respuesta de las amenazas de Pilato y el resto del pueblo. Y esto llamó la atención a Pilato. Y número 3, si actuamos bien actuando con cualquier persona, dice el apóstol Pablo, y especialmente con mayor énfasis a los que son de la familia de la fe. ¡Sas! ¿Cómo tratas a tu hermano en Cristo? ¿Qué tal, Especialmente, noten que nos agarra primero Pablo y dice, venite para acá, cristiano, tú vas a tratar a todos con benignidad, con bien, haciendo el bien. Pero si vas a tratar a todos, en especial, debemos empezar con los de la familia de la fe. Hermano querido, yo no sé, a veces nosotros hacemos discriminación en esta área, pero cuando Pablo dice, especialmente los de la fe, tiene que ser los que son de la fe en la iglesia, los que son de la fe en la casa y los que son de la fe en el mundo, en otra iglesia, en otro lugar.
No, este sí, este no, y este sí, este no. Esto nos lleva a las cartas de Santiago cuando dice no hagamos discriminación entre la gente. La vida cristiana no es fácil. A veces en nuestros hogares tenemos que encarar problemas. Pero ¿sabes una cosa? Yo no le puedo decir estas palabras a un incrédulo porque no le entra. Ni siquiera haciéndole una lobotomía podemos meter estas ideas en la cabeza. Pero a ti sí. Y como pastor a ti te hablo entonces. A ti creyente. Deja de hacer macanas. Trata bien a un príncipe del cielo. Trata bien a un hijo de Dios. Si tienes una esposa que no está andando bien, ve y trátala como corresponde. Deja que Dios trate con esa persona y lo va a hacer. Pero primero tienes tú que hacer lo que corresponde. Y cuando tú hagas lo que corresponde, vas a ver la gloria de Dios actuando y poniendo las cosas en orden. Dios te va a vindicar cuando tú actúas con bondad. Si actúas mal, Dios se va a quedar de brazo cruzado esperando que tú pongas en orden tu conducta. Entonces tú deja que Dios se encargue de poner las cosas en orden y vindique el mal que se te hace, el agravio. Así que cuando vamos a casa y nos tratamos unos a otros, tratemos de hacer el bien a la persona que nos puede ser un marido, una esposa, un hijo, qué sé yo, un padre, no sé. Ustedes verán cómo aplican este concepto a sus vidas personales. Y luego lo mismo en la iglesia, en esta iglesia local o en cualquier iglesia donde estén congregándose y los que nos están escuchando también. De mirar que nosotros no pagamos mal por mal, sino que pagamos bien por mal. Y de esa manera imitamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que para poder manifestar esta conducta noble y especial que menciona el apóstol Pablo, debemos entender que es un don de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. No podemos entender esto en conceptos de qué tengo que hacer. Tenemos que entenderlo en el concepto de qué Dios hace en nosotros, a través de su presencia. Por eso es que siempre insisto, es importantísimo que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque es Dios tomando el control de nosotros. No digo que nos hace marionetas o robots, no, es Dios dirigiendo en una forma correcta y productiva nuestras vidas a través de su Espíritu con el cual somos sellados. Para eso mandó Dios a morir a Cristo en la cruz, para perdonarnos de nuestros pecados, para traernos en relación correcta con Dios y ahora para poder ir formando ese hombre y esa mujer ideal a través del cual nosotros podamos glorificarle y exaltarle y nosotros disfrutar una vida totalmente saturada de la presencia de Dios en nosotros. Y comienzan las cosas a salirnos bien. En Gálatas eso no estaba sucediendo, era un lío tremendo. Se estaban peleando, se estaban dando una cantidad de cosas que fueron lamentables. Y Dios quiere entonces dejarnos este ejemplo que nos dan las Escrituras para que nosotros ahora podamos vivir como creyentes en una forma benigna y actuando bondadosamente, a pesar de los malos tratos que a veces recibimos injustamente de otra persona. Nosotros hemos de mostrar el carácter de Dios, porque Dios actuó, nosotros actuando mal, recuerda esto, Dios fue benigno y bondadoso con nosotros. Él no debió de salvarnos, Él nos debió de haber tirado a las llamas del fuego porque yo le di la espalda. Pero Dios dijo, no, yo soy bueno, yo no me voy a rebajar a la altura de un hombre malo, yo voy a hacer el bien. Y ahora Dios lo que quiere es que nosotros, sus hijos, actuemos como nuestro Padre bondadoso ha actuado a nuestro favor y que actuemos con esa bondad sin igual para testimonio a las naciones. Quiera Dios que en esta semana podamos entonces aplicar esos conceptos, no solamente en nuestro carácter interior, pero también en nuestras acciones en el exterior, para la gloria de nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por habernos, siendo malos, habernos salvado, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y ahora nos das el Espíritu Santo para que nos movamos en contra de la dirección que se mueve el mundo. Claro, el mundo no va a entender esto y estará totalmente en discordia con lo que acabamos de decir, pero es tu palabra. Y tú nos dices que sí podemos, porque eres tú obrando en nosotros, haciéndonos primero que todo personas benignas y luego produciendo obras en nosotros que ya fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que las llevemos a cabo, para que andemos haciendo buenas obras, incluso cuando se nos trata mal, Señor. Gracias por Cristo Jesús, gracias por haber sido bueno con nosotros.
Ayúdanos entonces en esta semana a mostrar tu bondad a través de nuestra bondad a aquellos, Señor, que lo merecen y a aquellos que también no lo merecen. En todo caso, para que tú seas glorificado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.